Ya se lo hemos ido contando, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero portuario Dominga. La decisión ha generado una serie de manifestaciones y protestas y críticas a lo largo del país y discusiones también sobre este proyecto. Analizamos este tema junto a Ezio Costa, abogado y director ejecutivo de la ONG FIMA. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, es muy importante algo que comentábamos ayer con nuestra periodista en Coquimbo, Macarena Milla, de que hay dos vías acá con respecto a Dominga, un proyecto que comenzó en 2013. Ya ha tenido distintos hitos, distintas historias. Primero lo de ayer, el tema administrativo propiamente tal, la comisión con respecto a retrotraer y volver a lo que es la evaluación ambiental del proyecto, pero también los recursos de casación presentados en la Corte Suprema, que es la vía judicial de esta historia. Con todo este contexto hecho, ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que sucedió ayer y los pasos que se van a seguir? Efectivamente, como tú muy bien describes, en este momento hay dos caminos que se están siguiendo. El proyecto Dominga, que fue rechazado inicialmente por la Comisión de Evaluación Ambiental, rechazado por el Comité de Ministros, luego reclamó la minera y el Tribunal Ambiental de Antofagasta le dio la razón. Sí. Y respecto de eso, está conociendo la Corte Suprema los recursos de casación. O sea, todo ese camino podría terminar principios del próximo año con un definitivo rechazo del proyecto, esperamos. En paralelo, el gobierno decidió llevar a votación al proyecto Dominga de nuevo, porque como el Tribunal Ambiental había dicho que se retrotrajera la tramitación, entonces se podía hacer esta votación de nuevo, cree el gobierno. Nosotros no creemos que esa votación se debió haber hecho, pero esa va a ser otra discusión. Perfecto. Con esta votación empieza de nuevo un proceso similar al que inició el 2017 con el primer rechazo, solo que ahora empieza con una aprobación. Pero de nuevo lo va a tener que ver el Comité de Ministros, muy probablemente el Tribunal Ambiental, muy probablemente la Corte Suprema. Entonces, básicamente los escenarios son posiblemente los siguientes. Si la Corte Suprema en fines de este año, principios del próximo, termina por darnos la razón y rechaza el proyecto, bueno, mueren los dos caminos y se acaba el asunto. Claro. Si no nos da la razón, sino que le da la razón a la minera, entonces este camino se acaba y este continúa. Y que este segundo continúe significa que, como dije antes, van a conocer de nuevo el comité, el tribunal y la corte. Eso tú decías, a juicio de ustedes como ONG y también otros críticos del proyecto, no se debería haber votado ayer en la Comisión de Evaluación Ambiental. Esto principalmente por lo que estamos describiendo, la vía judicial de que hay recursos de casación pendientes en la Corte Suprema. Exactamente, porque hay recursos pendientes, esto no debió haberse votado aún. Se lo hicimos ver a la Comisión de Evaluación Ambiental, pero lamentablemente no estuvo de acuerdo con nuestros argumentos y lo llevó a cabo de todas formas. Más allá de eso y de que se haya votado, en realidad la mala noticia es que se haya aprobado el proyecto. Estamos frente a un proyecto que tiene impactos ambientales muy importantes, que va a generar un daño ambiental en una zona particularmente frágil y particularmente valiosa de Chile, donde no debería hacerse una minera, básicamente. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Sí. Esta idea de que uno puede hacer proyectos de este tipo en cualquier parte. Y la verdad es que no, hay lugares donde no se pueden hacer ciertos tipos de proyectos porque van a dañar el equilibrio natural, que es frágil y del cual depende además la vida, la alimentación de muchas personas. Sí, y quiero ir a ese punto, y ir también, insistimos, desde 2013 se está discutiendo este proyecto, ha tenido todo un tema, ha sido también muy político, hay que decirlo. En algún minuto el Comité de Ministros de Michelle Bachelet termina con la renuncia de ministros por una visión contraria entre medio ambiente, economía y Hacienda, pero bueno, esa es otra historia, nos podríamos alargar. También mirando lo que podría ser un nuevo Comité de Ministros, eso es cierto. Pero, a ver, es portuario, para quienes nos ven hasta ahora, es un proyecto portuario minero. Se extrae el acero, la plata y contempla también un puerto para poder llevar ese material. Se ha escuchado desde distintos sectores que aquí lo que más podría dañar al ecosistema no es tanto la mina, sino que es el puerto. ¿Es así? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Ambas cosas son dañinas para el ecosistema, para distintas partes del ecosistema, por así decirlo. La mina provoca un daño en el suelo evidente, porque tiene que romper el suelo para sacar los minerales, y eso significa romper también una napa subterránea, un acuífero, y dejar sin hábitat a todas las especies que habitan en el lugar donde se quiere hacer la mina.
también en el lugar donde se quiere hacer el tranque de relaves, también en los lugares donde se hacen otras obras, y además, por supuesto que la extracción de mineral, el tratamiento del mineral, que significa el tranque de relaves, contaminará una porción de suelo, de aire, de agua, y entonces daña el equilibrio en general de la zona. El puerto tiene sus propios problemas también. El puerto obviamente va a generar impactos sobre el hábitat de especies marinas, muchas de ellas protegidas, pero no solo la construcción del puerto, sino que también la operación del puerto. Claro, los barcos. La minera Dominga ha dicho, bueno, quizás no construimos ese puerto. Sí. Si no construyen ese puerto, lo han dicho, pero no lo han formalizado de ninguna manera. Eso no está en los procedimientos. Ayer lo reiteraron, ayer. Y por eso te preguntaba, para ir aclarando eso, desde Andes Iron se dice que podrían no depender del puerto que está establecido en el proyecto inicial, que podrían depender del puerto de Cap. De hecho, ayer el delegado presidencial de Coquimbo vota en contra con ese argumento, señalando de que no es posible que se construya otro puerto en el sector. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene sobre eso? El puerto de Cap tampoco está construido. Perdona, sí, eso, que van a haber, en algún minuto van a haber dos puertos, esa es la idea. Claro, en las imágenes de apoyo se muestra uno de los afiches que tiene la gente, abajo dice, no a Dominga, no a Cap. Porque efectivamente la lucha que han tenido las comunidades ha sido contra la construcción de distintos proyectos, incluido el puerto Cruz Grande, que es el puerto que quiere construir Cap, y que de hecho también está en un proceso judicial actualmente, porque el puerto de Cap o el puerto de Dominga, ambos generan impactos significativos y negativos sobre la zona, sobre la manera en que habitan las personas que allí habitan. El tema no es tener uno o dos puertos, es no tener puertos en ese sector por la fragilidad del ecosistema, para entenderlo. Exactamente. Es no tener puertos, uno de los puntos que han planteado los pescadores y mariscadores de la zona. No es solo eso, los problemas de la minera, los impactos de la minera, no son solo el puerto, sino que también es la minera misma. Sí. Si discutimos sobre los puertos, bueno, esta es una zona donde no deberían haber puertos, a pesar de que existan autorizaciones administrativas para ello. Y no deberían haber puertos y no debería haber minera porque dañan este ecosistema que, pucha, estamos en un momento donde creo que la mayoría de las personas ya se han dado cuenta que la destrucción ambiental de Chile y del planeta está avanzando de manera irreversible, y la manera de frenar eso es precisamente dejando de destruir la naturaleza. No es algo tan complejo de entender. Hay que dejar de destruir los espacios naturales y recuperar los espacios naturales que hemos degradado. Entonces, cada proyecto se juega la vida de un ecosistema, cada proyecto de este tipo, ¿no? En lugares frágiles, en lugares valiosos. Se juega la vida de un ecosistema, se juega la vida de también personas que conviven sustentablemente con ese ecosistema, y eso no es solo el puerto, es el puerto y la mina, es en general un proyecto en este lugar. Aquí hay visiones que se contraponen, la que nos planteas tú, por supuesto, y de otras asociaciones y organizaciones medioambientales, también lo que se da con las votaciones que se han dado en los últimos años. Recordemos, esto parte en 2013, estamos en 2021. Y hay otra visión que tiene que ver con, voy a apuntarla a la comunidad de La Higuera, donde apoyan la construcción de este proyecto minero portuario Dominga desde un punto de vista de la generación de empleos, del desarrollo de la comuna. Aquí esta es una discusión bien delicada y que hay que tomarla con mucha seriedad, porque algunas veces se pierde el hilo, porque obviamente hay visiones encontradas. Se ha hablado de que el desarrollo no puede ser a costa de cualquier cosa, eso está claro, y por eso medidas de mitigación, por eso tiene que haber un proyecto que sea sustentablemente desarrollado. Pero desde la empresa y desde la comunidad se apunta a que efectivamente se cumple con eso. ¿Cuál es tu mirada al respecto? La comunidad de La Higuera está dividida. Hay una parte de la comunidad que está a favor de la minera, principalmente las personas que habitan en la zona central, digamos, de la comuna, no en la costa, y las personas que habitan en la costa están mayoritariamente en contra de la construcción de la minera. Ahora, ¿por qué hay personas a favor? Hay personas a favor porque la minera, como hacen muchas organizaciones en lugares donde el Estado no ha tenido un funcionamiento adecuado, la minera entró a ese territorio tratando de dar ciertos servicios, de dar ciertas seguridades que no le corresponde dar a una minera, sino que le corresponde dar al Estado. Claro. Pero ante la ausencia del Estado,
de manera muy lógica, las personas dicen, bueno, esta es nuestra posibilidad. Eso es bien complicado, que la posibilidad de desarrollo real, no de crecimiento económico, sino que de desarrollo. La posibilidad de desarrollo de una comuna dependa de que algunos empresarios quieran hacer un proyecto u otro proyecto en un territorio, básicamente deja a merced de la voluntad privada de quienes tienen el capital para hacerlo, las posibilidades de esa comuna. Eso es un problema de inicio, ¿no? Antes el problema es que falta Estado acá, que finalmente el privado tiene que suplir las necesidades y carencias que el Estado debería haber suplido desde el principio, para tenerlo claro. Exactamente. O sea, hay un problema de origen de antes. No solamente acá. Sí, es un problema de origen, de estructura, ¿no? La estructura jurídica de Chile, muchas veces se habla del Estado subsidiario, por ejemplo. El Estado subsidiario uno lo ve como en abstracto. Bueno, esta es una aplicación súper directa del Estado subsidiario. El Estado no hace las cosas y espera a que llegue alguien como el proyecto de Minera Dominga a hacerlo. Y lo permite. Y al permitirlo está haciendo, evidentemente, que las personas se adhieran a un tipo de construcción, a un tipo de crecimiento económico, en lugar de poder libremente optar por aquello que preferirían. Yo entiendo muy bien a las personas que dicen, bueno, esto puede darnos empleo. Claro. Por otro lado, le va a quitar empleo a quienes habitan en la costa y viven de la pesca, viven del turismo. Entonces, hay un balance ahí también complejo. El empleo que da una minera es un empleo que, en el caso de la minera Dominga, dura 20, 25 años. Difícilmente vaya a ser principalmente personas de la zona por el tipo de especialidades que se requieren, pero va a haber un grupo que probablemente pueda ser de la zona. Y estamos en esto versus el empleo que da un área marina bien cuidada, donde hay una productividad de mariscos muy importante, donde hay turismo muy importante, como en Punta de Choro, que da un tipo de empleo que es sustentable, que es de largo plazo, que es más cuidadoso con el entorno, con la comunidad. Entonces, si la decisión es simplemente por una cuestión de empleo, bueno, pareciera que es mejor mantener el empleo que existe y aumentar el empleo en otros lugares con otros tipos de proyectos. Ojalá hubiera empresarios que en realidad quisieran generar este empleo y este desarrollo, podrían hacer una serie de industrias distintas a la minería que tengan mucho más valor y que den empleos de mejor calidad también, de mayor duración. Eso, quería hacer un paréntesis ya que hemos estado conversando. Está Dominga, pero también el proyecto de CAP. ¿Eso en qué está? Si me puedes recordar, porque es muy relevante. De hecho, estábamos viendo imágenes donde la manifestación ayer en La Serena es no a Dominga, pero también no a CAP. Y tú lo comentabas por el tema de los puertos y por la extracción que se daría con esos dos proyectos en una misma zona. El proyecto de CAP está en este minuto en una reclamación en el Tribunal Ambiental de Santiago, puesto que se pidió les dieron el permiso para operar al Puerto Cruz Grande. Ese permiso tiene una duración de 5 años para construirse, porque básicamente, como los estudios se hacen en un minuto y mucho tiempo después cambian las condiciones del lugar, entonces se tiene que dar un plazo para construir. Se dio un plazo de 5 años para construir. CAP empezó después de esos 5 años y por lo tanto se pidió que se caducara ese permiso. Y ahí hay una discusión sobre si efectivamente empezó después o empezó antes, y eso lo se está discutiendo en el Tribunal Ambiental de Santiago. Creo Vuelvo al proyecto Dominga y te hago la pregunta, la experiencia que ustedes tienen como ONG y también en toda esta discusión. No sé si yo creo que es una pregunta difícil, pero para tenerlo claro, ¿existe alguna posibilidad de que Dominga se construya con medidas de mitigación o con cambios de zona o algún tipo de cambio estructural o radical? O sea, de que efectivamente se pueda construir este proyecto minero portuario. Este proyecto, particularmente, este proyecto que está presentado, evaluado, discutido, etcétera. El que se votó ayer, digamos. Claro, el que se votó ayer no puede tener esos cambios en este proceso, ¿no? Porque es un proyecto que tiene ciertas características. Evidentemente, hay maneras en que un proyecto puede ser menos dañino. Claro. Y es obvio que si es que se va en algún minuto a construir este proyecto, la mejor opción es que sea con el menor daño posible. Que sería relocalizándolo, no veo otra forma. ¿Cómo? Disculpa. Reubicándolo, digamos. Eso sería el menos dañino en lo que hemos estado conversando. Sí, podría ser una opción, ¿no? Yo no sé cuáles son las alternativas que tengan ellos para hacerlo efectivamente menos dañino.
el ideal para proteger esa zona es que no se haga un proyecto minero ahí. Eso es lo ideal. Ahora, la discusión sobre las condiciones con las cuales eventualmente podría hacerse va a depender de lo que ellos presenten en el futuro, en otra evaluación ambiental. Ezio Costa, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por esta conversación con Canal 24 Horas. Que estés muy bien.